Imaginen un escenario de alta tensión, donde las relaciones diplomáticas se tensan hasta el punto de ruptura y la sombra de la intervención militar se cierra sobre una nación. Corría el año 1989. Los últimos estertores de la Guerra Fría resonaban en el planeta y América Latina se convertía, una vez más, en un tablero de ajedrez geopolítico. En el centro de esta compleja trama se encontraba Panamá, un país estratégico por su canal interoceánico, y un hombre, el general Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas Armadas y gobernante de facto. La madrugada del 20 de diciembre de 1989, el silencio de la noche panameña se vio abruptamente interrumpido por el rugido de motores y el sonido inconfundible de helicópteros. Bajo el nombre en clave de Operación Causa Justa, más de 26.000 soldados estadounidenses cruzaron las fronteras de Panamá con una misión clara y contundente: la captura del general Noriega. Esta acción militar marcaría un hito en la historia de las relaciones interamericanas, convirtiéndose en la última intervención unilateral de Estados Unidos en la región. Pero, ¿quién era realmente Manuel Antonio Noriega? ¿Qué circunstancias llevaron a la otra potencia hegemónica a desencadenar una invasión en territorio latinoamericano? Para comprender la profundidad de este acontecimiento, debemos retroceder en el tiempo, hasta los albores del siglo XX. A principios del siglo pasado, en 1903, Panamá surgió como una nación independiente, separándose de Colombia con el apoyo crucial de los Estados Unidos. Esta alianza estratégica no fue gratuita. A cambio de su respaldo, la joven República Panameña otorgó a los estadounidenses derechos exclusivos para la construcción y explotación de un canal que conectaría los océanos Atlántico y Pacífico, revolucionando para siempre el comercio marítimo mundial. Junto con este privilegio, Estados Unidos obtuvo la soberanía sobre una franja de tierra que atravesaba el istmo, la zona del canal. La inauguración del Canal de Panamá en 1914 representó una hazaña de la ingeniería moderna y consolidó el poderío económico y estratégico de Estados Unidos. Durante las siguientes décadas, la zona del canal se convirtió en un enclave estadounidense, generando enormes beneficios para la nación norteamericana, mientras que Panamá percibía una porción significativamente menor de estas ganancias. Este desequilibrio generó un creciente resentimiento entre los panameños, quienes veían con frustración cómo una parte vital de su territorio y sus recursos permanecían bajo control extranjero. El clamor popular por la recuperación del canal y la plena soberanía panameña se intensificó con el paso del tiempo, manifestándose en numerosas protestas y movilizaciones. Finalmente, estas demandas surtieron efecto, y en 1977 se firmaron los trascendentales Tratados Torrijos-Carter. Este acuerdo histórico, rubricado por el presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder panameño Omar Torrijos, estipulaba la devolución gradual del canal y la zona a Panamá, culminando con la transferencia total el 31 de diciembre de 1999. En este punto crucial de la historia panameña emerge la figura de Manuel Antonio Noriega. Durante la época de las negociaciones de los tratados, Noriega era un hombre de confianza de Omar Torrijos, quien gobernaba Panamá con mano firme desde 1968 tras un golpe de Estado. La relación entre ambos era estrecha y compleja. Noriega, formado en inteligencia en la controvertida Escuela de las Américas, una institución estadounidense destinada a entrenar a militares latinoamericanos, dirigida el temido Servicio de Inteligencia de la Guardia Nacional Panameña. Esta organización se encargaba de neutralizar a los opositores del régimen de Torrijos, recurriendo en ocasiones a métodos brutales como la tortura y la desaparición forzada. Pero la historia de Noriega es aún más intrincada. Paralelamente a su rol en la inteligencia panameña,
También colaboraba con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, proporcionando información sobre grupos políticos de izquierda en la región. En plena Guerra Fría, tras el triunfo de la Revolución Cubana y el ascenso de Fidel Castro al poder en 1959, la lucha contra el comunismo en Centroamérica se había convertido en una prioridad absoluta para Washington. Sin embargo, la lealtad de Noriega era, en el mejor de los casos, ambigua. El militar panameño actuaba como un agente doble, suministrando información sensible sobre Estados Unidos a otros países, incluyendo a la Cuba de Castro, a cambio de importantes sumas de dinero. Esta red de intrigas y dobles juegos se extendió hasta julio de 1981, cuando la misteriosa muerte del general Torrijos en un accidente aéreo allanó el camino para que Noriega consolidara su poder. Tras la desaparición de Torrijos, Manuel Antonio Noriega se erigió como el hombre fuerte de Panamá, acumulando un poder casi absoluto y una considerable fortuna. ¿Cómo amasó tal riqueza? Principalmente a través de dos vías ilícitas: su estrecha relación con los cárteles del narcotráfico colombianos y el tráfico de armas destinadas a las guerrillas anticomunistas financiadas por Estados Unidos en América Central, como los Contras nicaragüenses. En 1984, el político opositor Hugo Espadafora denunció públicamente estas actividades ilícitas. Su valentía le costó la vida, siendo brutalmente asesinado. Este crimen, sumado a los crecientes escándalos de corrupción y autoritarismo protagonizados por Noriega, desató una ola de protestas masivas en Panamá. Para el general, este fue el principio del fin. En 1987, la administración de Ronald Reagan, que durante años había tolerado e incluso apoyado al régimen de Noriega debido a su colaboración en la lucha anticomunista, finalmente le retiró su respaldo. Washington exigió su destitución e impuso varias sanciones económicas a Panamá. Además, la justicia estadounidense acusó formalmente a Noriega de narcotráfico y blanqueo de dinero. En respuesta a estas presiones, el antiguo informante de la CIA comenzó a explotar el sentimiento anti-estadounidense latente en la sociedad panameña. La tensión aumentó hasta que, en mayo de 1989, durante la campaña para las elecciones presidenciales panameñas, la crisis alcanzó un punto álgido. Los candidatos de la oposición fueron brutalmente atacados en las calles de Ciudad de Panamá frente a las cámaras de televisión, generando una profunda indignación a nivel internacional. En Estados Unidos, el nuevo presidente, George Herbert Bush padre, quien había dirigido la CIA y conoció personalmente a Noriega, le exigió públicamente su renuncia. Sin embargo, el general panameño se negó rotundamente. La situación se precipitó aún más el 16 de diciembre de 1989, cuando un oficial panameño disparó y mató a un marino estadounidense. Este incidente fue el detonante que desencadenó la invasión. 4 días después, la Operación Causa Justa se puso en marcha. Más de 26.000 soldados estadounidenses, apoyados por una poderosa fuerza aérea y naval, desembarcaron en Panamá con la misión de capturar a Manuel Antonio Noriega, quien contaba con una fuerza de aproximadamente 12.000 soldados panameños para su defensa. Sin embargo, ante la abrumadora superioridad militar estadounidense, la resistencia fue limitada. Noriega, consciente de la situación, buscó refugio en la Embajada del Vaticano en Panamá. Tras varios días de negociaciones y presiones diplomáticas, finalmente se entregó el 3 de enero de 1990, siendo inmediatamente trasladado a Florida para enfrentar los cargos en su contra. Aunque la captura de Noriega se produjo relativamente rápido, la invasión estadounidense se extendió hasta el 31 de enero de 1990. Esta acción militar generó una fuerte condena a nivel internacional, siendo considerada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como una violación flagrante del derecho internacional.
Las cifras de víctimas de la Operación Causa Justa son motivo de controversia. Se estima que varios panameños, entre soldados y civiles, perdieron la vida durante los enfrentamientos y alrededor de 20.000 personas quedaron sin hogar. Por parte estadounidense, se reportaron 23 bajas militares. Tras la invasión, Guillermo Endara, quien había ganado las últimas elecciones anuladas por Noriega, ganó la presidencia de Panamá. En los años siguientes, Manuel Antonio Noriega fue juzgado en Estados Unidos y Francia, siendo declarado culpable de diversos delitos, incluyendo asesinato, tráfico de drogas, crimen organizado y blanqueo de dinero. Finalmente, fue condenado a 40 años de prisión, un hecho significativo en la historia panameña. Posterior a la invasión fue la declaración del país como nación desmilitarizada. Sin embargo, en caso de conflicto bélico, la seguridad de Panamá y del canal sigue estando a cargo de los Estados Unidos. El 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, el último soldado estadounidense abandonó el territorio panameño, marcando la recuperación total de la soberanía sobre la zona del canal por parte de Panamá. La invasión de 1989 quedó grabada en la memoria colectiva como la última intervención militar unilateral de Estados Unidos en América Latina. Con la captura de Manuel Antonio Noriega, no solo se puso fin a un régimen autoritario en Panamá, sino que también se cerró uno de los últimos y más complejos capítulos de la Guerra Fría en el continente americano.